Bueno, antes de entrar en materia, yo quiero que nos pongamos de pie un momento y vamos a orar y vamos a presentarle este tiempo al Señor. Amén. Vamos a dar honra a quien honra merece. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de estar aquí delante de ti, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, dice la Biblia. Y porque sabemos, Señor, que también es como una espada de doble filo que penetra, Señor, trae convicción, trae revelación, pero también trae paz. Y te damos gracias por eso, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, de que tú nos hables a la profundidad de nuestro corazón. Gracias por ese regalo, papá. Y te pedimos, Señor, que nos hables y que no quede lugar a dudas, Señor, de que fue tu Espíritu Santo el que nos cambió a través de tu palabra perfecta. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿de qué hemos venido hablando toda esta serie? De la gratitud, ¿verdad? Hablábamos ahorita y les compartía que para nosotros los seguidores de Cristo, la gratitud no significa un día. No debemos escoger un solo día para darle gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Debemos de tener una actitud de gratitud constante, ¿verdad? Amén. Y en esa actitud de gratitud debemos de vivir. Es decir, la gratitud trae a nosotros una conciencia diferente de lo que nos rodea. Our surroundings, como dicen en inglés. Debe traer una actitud, un cambio en nuestra conciencia y en la manera en que nosotros percibimos las cosas. Eso hace la gratitud. La semana pasada, o la antepasada, creo, nuestro pastor habló de 3 cosas, ¿verdad? Que traía la gratitud. ¿Qué eran esas 3 cosas? Díganmela porque a mí se me olvidó. Nadie se acuerda, ¿verdad? O pocos se acuerdan. Ah, ya va. Ok. Pero no está en nuestra mente, ¿verdad que no? No está en nuestra mente, tenemos que buscarlo. Tenemos que hacer el propósito de recordar. Y eso tiene que cambiar. Porque si no recordamos, no podemos ser agradecidos. Tenemos que recordar, hacer un esfuerzo y hacer memoria de las cosas que Dios ha hecho por nosotros, para que entonces brote en nosotros esa actitud de gratitud constante. Amén. Y vamos a leer de una porción de la palabra de Dios que está en Lucas 2. Aquí hoy yo no les voy a poner ayuda. No les traje noticas para que ustedes se ayuden. Yo no soy tan disciplinada en mi forma de presentar las cosas como mi esposo. ¿Cuántos le dan un aplauso a su pastor? Que semana tras semana nos trae palabra de Dios, palabra fresca, para nosotros poder aprender a caminar en ella. Vamos a leer de Lucas capítulo 2, versículo 25. Y dice: y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo. Perdón. Estoy leyendo desde el 1 al 25. Vámonos al 25, perdón. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él.
Y por el Espíritu Santo, el 26, se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver a Cristo el Señor. El 27 dice, movido por el Espíritu, fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, 28, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y luego de ahí él, no voy a seguir leyendo más, pero luego de eso, Simeón le profetiza a María, la madre de Jesús. ¿Qué está pasando aquí? Primero, antes que nada, quiero aclarar, Simeón, este Simeón del que está hablando la historia, no es Simeón el hijo de Jacob, ¿ok? No es Simeón el hijo de Jacob. Este Simeón del que está hablando esta historia es un hombre común y corriente. Es decir, es una persona como tú y como yo. No hay nada especial en él. Entonces, ¿qué dice? Dice el versículo, perdón, bueno, ya se me perdió. Dice, ustedes me aman tal y como soy. Ustedes saben que yo no soy una pro en esto, pero Dios me va a usar y va a traer revelación. Amén. Sí. Ok, dice, y por el Espíritu Santo del 26 se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo el Señor. Pero antes de eso, un poquito antes, dice que el Espíritu del Señor, en el versículo 27, no, el versículo 26 dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo estaba sobre él. Acuérdense de algo. Esto fue, Jesús acababa de nacer. Dicen los estudiosos de la Biblia que Jesús tenía aproximadamente como 6 semanas de nacido. O sea, estaba recién nacidito, poquito más de un mes. Pero dice que el Espíritu de Dios estaba sobre Simeón. Hoy, en esta era, nosotros tenemos un privilegio gigante, que es que el Espíritu Santo de Dios vive dentro de nosotros. Para todo aquel que es llamado hijo de Dios, que un día ha aceptado a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador, dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. Esto fue durante la ley, y dice que el Espíritu Santo estaba sobre Simeón. ¿Qué quiere decir que el Espíritu Santo estaba sobre Simeón? Yo quiero que piensen conmigo un momento, porque todavía Jesús no había vivido su vida, no había muerto en la cruz, no había resucitado el tercer día. Es decir, que no nos había dejado el Consolador, del que habla en Hechos 1:8, que dice que Él nos dejó al Espíritu Santo, que es nuestro Consolador. Es decir, que el Espíritu Santo no moraba en Simeón, sino que estaba sobre él. El Espíritu Santo caminaba con él, el Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Simeón era un hombre dedicado a la palabra de Dios. Era un hombre que permanecía caminando no solamente en los estatutos de la ley. Él tenía una relación personal con Dios.
Y por eso el Espíritu Santo estaba sobre él. Dice también que estaban ¿dónde? ¿Dónde se estaba? ¿Cuál era el lugar donde se estaba presentando este escenario, esta historia? Dice que estaban ¿en dónde? En el templo. En el templo. Estaban en el templo. Estaban en un lugar como este. Más sin embargo, estaban en un lugar como este, pero había algo que ellos estaban haciendo que nosotros debiésemos también de replicar. En ese momento, en esa época, ¿verdad? Se venía al templo para cumplir con ciertos requisitos de la ley. Y uno de estos requisitos de la ley era presentar a los recién nacidos en el templo. Por eso venían por eso venían María y José, los padres terrenales de Jesús, a presentar a Jesús en el templo. Pero imagínense algo. Dice la historia, vamos a leer un poquito más. Nos quedamos en el 33, dice: y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: he aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. Aquí viene la profecía que le dio Simeón a María en el 35, y dice: y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Esto estaba pasando en el templo. La historia se concentra en Simeón, en José, María y Jesús. Pero esto estaba abarrotado de gente. Abarrotado de gente. Porque todos venían hacia un mismo lugar a cumplir con un mandato de la ley. Entonces, acuérdense que en esa época eran muchos los rituales y eran muchas las disciplinas que había que hacer para cumplir con la ley, ¿verdad? Entonces, esto estaba abarrotado de gente. Imagínense un lugar, no sé, un concierto, un lugar donde esté, que la gente no pueda ni siquiera abrir sus hombros correctamente. Así estaba este lugar, abarrotado de gente. ¿Qué quiero decirles con esto? Que Simeón fue dirigido por el Espíritu Santo a hacer algo, a ver a alguien, a sacar de la multitud a una persona que en este caso era un bebé. No podía caminar, no estaba entre la multitud, sino que estaba en los brazos de su madre. Mas sin embargo, Simeón entra al templo y en muy poco tiempo, no voy a decir pocos minutos, pocos segundos, pero en muy poco tiempo, él, a través del Espíritu Santo, fue revelado quién era el Mesías Salvador. El Espíritu Santo le había dicho a Simeón que él no vería la muerte hasta no ver a aquel Mesías, que iba a ser el Redentor de Israel y de todos nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no venimos al templo? Así como estaba toda aquella gente, incluyendo a Simeón, y pasa desapercibido lo que Dios quiere mostrarte. ¿Por qué? Porque estamos pendientes del que nos está mirando, de si nos están mirando o no nos están mirando, para levantar las manos, para cantar, para adorar. Estamos pendientes de lo que tiene puesto el otro, de lo ridículo que se le ve el peinado a este o aquel, de que si se me salió el gallo o no cantando, de que si Gerardo canta muy alto y entonces me molesten los tímpanos de los oídos.
¿Cuántas veces no somos distraídos en el templo por estar buscando lo que no se nos ha perdido, como dicen en buen dominicano? No estamos pendientes, no estamos alertas a lo que Dios está haciendo en el medio ambiente, a lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor, lo que Dios quiere mostrarnos, lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. No es lo mismo tener el Espíritu que ser lleno del Espíritu. Todos tenemos el Espíritu Santo. Aquel que haya tomado la decisión de aceptar a Jesús en su corazón tiene el Espíritu Santo. Pero no todos somos llenos del Espíritu Santo. Porque para tú ser lleno del Espíritu Santo de Dios, tú debes vivir una vida rendida a los pies del Mesías. Amén. Yo no sé tú, pero yo aplaudiría a eso. Porque no me estás aplaudiendo a mí, estás aplaudiendo a una revelación de parte de Dios. Simeón dice la palabra que el Espíritu reposaba en él. Él vivía una vida que era un imán para el Espíritu de Dios, para la presencia de Dios. Si tú quieres ser marcado por el Espíritu Santo, tú tienes que vivir una vida que honre a Dios, para que el Espíritu de Él repose sobre ti. Aparte de estar en ti, repose sobre ti, que cuando la gente te vea, dice, ahí está el Mesías, ahí viene mi Salvador, ahí viene un representante fiel de la gracia, el amor y el poder de Dios. Pero no queremos pagar el precio, iglesia. No queremos pagar el precio. Queremos vivir una doble vida porque es más fácil. Y acomodamos el evangelio a lo que nosotros queremos escuchar. La comezón de oído. Pero hay un precio que pagar para que el Espíritu Santo repose sobre ti. Para que aquellos que te ven quieran tener lo que tú tienes. Tienes que escoger vivir en santidad. ¿Cuántos de nosotros escogemos? Es más fácil escoger los aplausos, los likes de Instagram, de Facebook, para aquellos que todavía usan Facebook. No levanten la mano. O voy a hacer cosas que es más fácil vivir y alimentarnos de lo que nos dicen las redes, de lo que nos dicta el mundo, que de lo que nos dicta el Espíritu Santo de Dios. Porque si tú tienes el Espíritu Santo de Dios viviendo dentro de ti, tú escuchas la voz de Dios. Tú estás apto para escuchar la voz de Dios. Pero también tenemos la capacidad de apagar la voz del Espíritu Santo, de amordazar al Espíritu Santo y de disminuir la voz del Espíritu, viviendo bajo los deseos de la carne. Tal vez lo que yo tenga para decir en esta tarde no te vaya a gustar, pero tú no puedes vivir una doble vida. No puedes. Si tú te haces llamar seguidor de Jesús, tú tienes que pagar un precio. Esto no es un free for all, como dicen los gringos. No, hay un precio que pagar. Tú no puedes irte de rumba el viernes, el sábado y venir aquí el domingo a levantar las manos. No porque no seas perdonado, porque Dios es un Dios perdonador. Pero también es un Dios que disciplina. Entonces tú no puedes pretender vivir una vida en santidad y hacerlo a tu manera. El
El versículo 27 dice que Simeón vino ese día al templo por orden del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo no nos ha dado una orden y nos hacemos los locos? Nos hacemos los sordos. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo no te ha dicho, ve y háblale a fulano de mí? Ve y tócale al vecino. ¿Viste el vecino afuera regando las plantas? Háblale de Cristo. Tus vecinos saben que eres cristiano. En tu trabajo saben que eres cristiano. La queremos bien fácil. Queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos pagar el precio. Queremos que Dios nos bendiga, nos supla y cumpla con todo lo que nos ha prometido en nuestro tiempo, pero no queremos pagar un precio. Pero te da pena hablar de Cristo. ¿Por qué te da pena hablar de Cristo? ¿Será porque no estás cumpliendo, no estás siendo un buen modelo de Jesús a tu alrededor? Y te da pena que digan, mira esta, la disque cristiana, ¿a dónde está? Ojo, ojo, yo no estoy diciendo que por orden del Espíritu Santo tú no vayas con un propósito a lugares de oscuridad, pero tú tienes que estar bien preparado, porque ningún guerrero va a la guerra sin prepararse, sin entrenarse y sin estar bien armado. Así que mucho cuidado, porque a veces pretendemos que con lo poquito que tenemos, no porque no esté disponible para nosotros, sino porque nosotros hemos decidido caminar sin el armamento. Efesios 6 te dice a ti cómo tú tienes que vivir, cómo tienes que salir de tu casa, armado hasta los dientes. ¿Tú sabes por qué? Porque el enemigo no busca a aquel que está tibio. Él no pierde su tiempo en esos. Él busca a aquel que está armado hasta los dientes para mirar a ver cómo lo desarma. Pero Simeón iba armado. Yo me imagino el viejito, porque dice que Simeón ya estaba para colgar los tenis. Ahí lo dice. Era un hombre justo, era un hombre que vivía la palabra de Dios, evidentemente, pero era un hombre ya de mucha edad. Ustedes se imaginan a Simeón con el bastón, yo me lo imagino, echa para allá, voy directo a lo que vine. Claro, si eso estaba abarrotado de gente. Y dice que llevaban ofrendas al altar. Ofrendas. Cuando María y José entraron con Jesús, yo me imagino las miradas de la alta alcurnia. Mira estos dos lo que traen. Mira estos dos lo que traen. Dice que llevaban 2 tortolitos. ¿Qué son tortolitos? Pichones de paloma. Llevaban 2 tortolitos. Mientras todo el mundo cargaba con las vacas y los bueyes y las ovejas, José y María llevaban 2 tortolitos. Imagínense esos dos entrando por ahí. Las miradas. Yo me lo imagino. Yo me lo imagino. Mira estos 2 ridículos con 2 pichones de paloma. Mientras yo aquí cargando lo mejor que tengo.
A veces somos así, aún nosotros mismos dentro de la iglesia. Mira aquel como viene a la iglesia, con el pantalón roto, con el short, con las pechugas afuera. Bueno, aquí van a llegar gente así. Esto es una iglesia de imperfectos, quiero que sepan. Tenemos un Dios perfecto, pero somos una iglesia imperfecta. Y estamos llamados a eso. A amar a aquellos que no conocen de Cristo. Y a no tratar de cambiarlos. Porque aquí el único que cambia y moldea es el Espíritu Santo de Dios. Ninguno de nosotros. No desperdiciemos el privilegio que tenemos de escuchar la voz de Dios. Simeón escuchó la voz de Dios y entró con ese bastón dándole a todo el mundo: yo necesito pasar, yo necesito llegar. A donde está el Mesías. Y dice que Simeón le arrebató de los brazos a Jesús, a María. ¿Qué temple tiene María? Porque con el mismo bastón yo le hubiera dado al viejo. Con el mismo bastón le hubiera dicho: pero ¿y a ti qué te pasa? ¿Cómo me vas a quitar a mi criatura, a mi hijo, que acaba de nacer además? Ella no sabía quién era Simeón. ¿O sí? Ella no sabía. Hubiese sido una reacción natural de una madre que le arrebatan a su hijo recién nacido de los brazos. Pero yo no sé ustedes, yo creo que María también estaba llena del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios tenía que haber reposado sobre María también. Porque si no, yo creo que Simeón no lo hubiera contado. Dice que le quitó, le arrebató de los brazos al niño y dijo: y estoy buscando el versículo para decirle lo que dijo. Dice: el 28, dice, gracias Lari, dice: él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Simeón sabía que la salvación de su pueblo, que tanto había sido perseguido, estaba en la persona de Jesús. Eso no se lo reveló ni carne ni sangre, eso se lo reveló el Espíritu de Dios que posaba sobre él, que estaba sobre él. De otra manera, ¿cuántos niños no habrían ahí? Porque dice que eso era parte del ritual, era parte de lo que venían a hacer al templo. O sea que Jesús tenía que haber sido uno de muchos niños. Yo no creo que Jesús en esa multitud haya sido el único bebé que iban a presentar en el templo. ¿Qué tenía de especial Jesús? Una pregunta, esto es muy mío. Esto es una revelación que el Señor me dio preparando esta enseñanza. ¿Qué representan las palomas? ¿Y qué llevaban Jesús y María? Yo creo que eso fue una señal
de parte de Dios para Simeón. Yo creo. Vaya y pregúntele a Dios y que el Señor le dé su propia revelación, pero yo creo. Porque la Biblia hace mención de lo que ellos llevaban. Pudieron haber dicho, llevaban su ofrenda. La ofrenda era pequeña, pero específicamente dice que eran 2 tórtolos. Qué maravilloso es poder escuchar la voz de Dios de una manera tan clara que nada pase desapercibido delante de ti. Ni el más mínimo detalle pase desapercibido delante de ti, porque estás tan conectado con el Espíritu Santo de Dios que tú puedes ver cosas más allá de lo natural. Amén. Pongamos nuestra perspectiva en las cosas del Espíritu. Porque nuestra arrogancia a veces nos lleva a ser pocos enseñables y a creer que no las sabemos todas. Mientras que si somos humildes y estamos alerta a la voz del Espíritu, podemos ver cosas más allá de lo natural. Para aquellos que estamos aquí, que tenemos el privilegio de ser padres, para mí el hecho de que María y José llevaban el niño en sus brazos también es una simbología de la responsabilidad que nosotros tenemos como padres de venir a presentarle a Jesús a nuestros hijos. Y para aquellos que no son padres, igual, tenemos la responsabilidad, tenemos a Jesús con nosotros. Somos representantes de María y tenemos a Jesús. Tenemos la responsabilidad de presentarle a Jesús a todos aquellos que no conocen de Él. Nuestros hijos no pueden seguir apoyándose en nosotros los padres. Nuestros hijos no pueden responder por la fe de sus padres. Nosotros somos responsables de que ellos respondan por su propia fe. Yo no sé cuántos de ustedes acá tienen hijos, pero para aquellos que no son padres todavía, han tenido una mamá o un papá que han orado incansablemente para que, si no es a través de ellos, venga alguien que les presente a ese Jesús, a ese Salvador, a ese Mesías. Y nosotros, como seguidores de Cristo, tenemos esa responsabilidad de venir y presentarle a Jesús a aquellas personas que no lo conocen. No es suficiente, escuchen, iglesia, no es suficiente tener algo disponible para nosotros si no lo usamos. No es suficiente tener una Biblia si no la usamos. ¿De qué te vale tener el Espíritu Santo de Dios si lo vas a amordazar? ¿De qué te vale tener el privilegio de tener el mismo Jesús a través del Espíritu Santo de Dios en ti si no vas a permitirle que te redarguya de pecado? Que nos redarguya de pecado. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos jactamos?
¿De qué te sirve tener un tesoro guardado si no lo vas a utilizar? Para tu propio beneficio y para bendecir a otros. ¿De qué te sirve? No podemos crear personas dependientes de nosotros. Nuestros hijos no pueden depender de nosotros. Nuestros amigos no pueden depender de nosotros. Nuestros familiares no pueden depender de nuestra fe. Es nuestra responsabilidad poder hablarles a ellos de quien nos salvó, nos perdonó y nos justificó. Eso era lo que Simeón venía buscando. Venía buscando ver la promesa de Dios cumplida en su vida. Cuando se cumpla cada promesa que Dios te ha dado, ya estás listo como Simeón para ver el rostro del Padre, para irte a los lugares celestiales con Él. Pero mientras hayan promesas sin cumplir, todavía tienes un propósito en esta tierra. No importa la edad que tengas. Esto no es por edad. Aquí nadie tiene el día de mañana comprado. Eso dice la palabra de Dios. No sabemos el día que nos vamos. Es una fantasía pensar que aquellos que están mayores se van primero. No sabemos cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero Simeón estaba preparado. El versículo 31, vamos desde el 31, dice: la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. El 32, luz de revelación a los gentiles. ¿Cómo pudo él haber tenido esa revelación si no era porque el Espíritu Santo de Dios se lo había dicho? Y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que él decía. Simeón sabía cosas de Jesús que María todavía no se le había sido revelado. Porque si no, no se hubiera asombrado. Dice que María y José estaban asombrados de lo que este hombre le estaba diciendo. Y dice: Simeón los bendijo y dijo a su madre María: he aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para señal de contradicción. Es decir, María era la madre de Jesús. Obviamente todos conocemos la historia de cómo el ángel vino y le dijo a María: vas a tener un niño, va a ser el salvador de todos. Sí, todo eso ella lo sabía. Pero aún así, ella quedó asombrada de lo que Simeón le estaba diciendo. Yo no sé, a lo mejor María diría: hay una otra persona además de José y yo que sabemos quién está en mis brazos, lo que representa este niño. Y en el 35 dice: y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en ingratitud porque hemos dicho: Dios a mí me prometió un esposo o una esposa y todavía no lo ha cumplido? Dios a mí me prometió que yo iba a ser próspero financieramente y todavía no lo ha cumplido. Dios a mí me prometió hijos y todavía no lo ha cumplido. Dios me prometió que iba a restaurar mi matrimonio y todavía no lo ha cumplido. Y han pasado años de promesas que Dios nos ha dado y nuestro corazón se ha llenado de ingratitud y ha dicho: Dios se olvidó de lo que me prometió. Aquí habla, Simeón le dijo a María que ella iba a tener una gran angustia. ¿Sí o no? Todos sabemos cuál era esa angustia.
Pero ¿saben qué? Antes de que Jesús muriera en la cruz, en Lucas creo que es capítulo 2, versículo 41, habla de que Jesús se le perdió a su madre y a su padre. Y duró 3 días perdido. ¿Ustedes se imaginan para una madre 72 horas con un niño de 12 años perdido en una ciudad? Ustedes no se lo quieren ni imaginar. Yo me hubiera enloquecido. La angustia de una madre de no saber dónde está su hijo de 12 años. Yo, María, pude haber pensado, ahí está la angustia de la que me hablaba Simeón. Porque eso es suficientemente angustioso. Pero no. El tiempo de esa promesa no se había cumplido. El tiempo de esa palabra no se había cumplido. Pasaron 33 años desde que Simeón le dijo a María lo que había de suceder. Y María tenía promesa y María sabía quién era Jesús. Pero ustedes se creen que María en su humanidad no pensaría, bueno, ¿y esto que me dijo este hombre, cuándo será que va a suceder? Ojo, nadie quiere que le llegue una angustia, ¿verdad? Pero por su mente humana debió de haber pasado. ¿Cuántas veces nosotros no nos pasa el pensamiento de que Dios se olvidó de nosotros, de que esas promesas se quedaron sin cumplir? O de que Dios llega tarde. Dios es un Dios que llega tarde. Dios es un Dios que cumple cosas a media. En nuestra humanidad, si somos sinceros, decimos sí, tienes razón. Yo he pensado a veces que Dios se ha olvidado de lo que me ha prometido. He venido y le he pedido perdón a Dios, pero eso no quiere decir que a mí no me haya pasado. Y yo creo que si a mí me ha pasado, a más de uno aquí nos debe de haber pasado. No permitamos que se llene nuestro corazón de resentimiento y de ingratitud hacia Dios, porque todavía no hemos visto promesas cumplirse, porque todavía no hemos visto cosas que Dios nos ha dicho que hará para cada uno de nosotros. Yo quiero que ahí donde estás, ya vamos a terminar, tú cierres tus ojos. Yo quiero que me des el privilegio y la bendición de orar por ti, para que el Señor pueda volver a llenarnos de gratitud. ¿Saben por qué? Porque la gratitud cambia los ambientes. La gratitud nos hace tomar una conciencia diferente. La gratitud hace que nuestro corazón se postre delante de Dios. La gratitud hace que tengamos una actitud de rendición. La gratitud hace que nuestra fe se incremente. La gratitud hace mover la mano de Dios. Su palabra dice que la fe mueve montañas.
Por ende, la fe mueve la mano de Dios. Y a cada uno de nosotros dice que se nos ha dado una porción de fe. No es que necesitas más fe, ya Él te la dio. Necesitas activar esa fe por medio de la gratitud. Porque la gratitud hace que las cosas que todavía no han pasado, tú puedas asimilarlas y verlas en el Espíritu. Tengas la certeza de lo que todavía no se ve, pero que con toda seguridad se va a cumplir. Eso hace la gratitud. Y nosotros no podemos producir gratitud, sino que Él nos las da. Porque como dije al principio, nosotros no tenemos nada bueno. Toda buena dádiva viene de Él. Entonces yo en esta tarde le pido, Señor, danos esa gratitud y que esa gratitud permanezca arraigada a nuestro corazón, Señor. Que podamos ser conscientes de la dinámica que nos domina. Que podamos abrir un espacio para que la duda se vaya y entre la gratitud, para que el remordimiento, el resentimiento huya y permanezca la gratitud. Porque aún antes de tu sacrificio en la cruz, en la última cena, dice tu palabra, que antes de tomar el pan y el vino que representaban ese gran sacrificio, tú miraste al cielo y diste gracias por lo que había de venir. Aún en las cosas difíciles, los momentos difíciles, Señor, que podamos ejercer la gratitud. La gratitud hace que podamos sobrepasar las pruebas. Porque eres tú quien nos llena, Señor.